Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Agile Talks, estas sesiones donde nos reunimos a compartir sobre agilidad con expertos. Y esta Agile Talk es muy especial, nos da muchísimo gusto que sean parte porque es una Agile Talk en el marco del 14 aniversario de Scrum México. Independientemente de que en qué parte del camino se hayan unido a nuestra historia, ustedes son parte de ella y nos da mucho gusto celebrar. Y la manera en la que sabemos celebrar es compartiendo conocimiento y para ello tenemos a tres grandes ponentes. Mientras arrancamos, por favor, nos encantaría que nos pusieran ahí en el chat desde qué ciudad y país nos están escuchando para ver hasta dónde estamos teniendo este alcance, hasta dónde estamos llegando. Y de nuevo agradecerles su participación en esta sesión. Para quien es su primera vez en una Agile Talk, en estas sesiones lo que hacemos es compartir con Agile Trainers de Scrum México conocimientos o temas que vemos que son de inquietud o que están en tendencia y que es importante compartirlo con nuestra comunidad. Y miren, ya nos está llegando Colombia, Ciudad de México, Costa Rica, Tijuana, más de Costa Rica. Muy bien, Monterrey. Más, mira, Costa Rica presente, muy presente. Muchas gracias y para quienes acaban de conectar, estamos arrancando nuestra sesión de Agile Talk y nos están ahí compartiendo desde dónde nos están visitando. Y pues presentarles a quien van a ser la voz cantante de esta sesión de Agile Talk. Como les decía yo, tres grandes ponentes y quiero presentarles a quien empezó la historia de Scrum México con nosotros, a Alan Ciment, que fue el primero que dio un curso en América Latina, el primer Certified Scrum Trainer de habla hispana en el mundo. Él es egresado de la carrera de Ciencias de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas UVA, fue organizador del primer curso abierto de certificación en toda América Latina en el 2006 y Alan sigue haciendo historia. Muchísimas gracias, Alan, por hacer esta historia junto a nosotros. Tenemos también para acá, porque puro pionero importante, tenemos aquí a nuestro querido Luis Mulato. Luis también es pionero como Alan, él es pionero en su natal Colombia, emprendedor en el mundo del software, activista del agilismo hasta la fecha, incansable activista, inició en el 2004 en su país, él fue co-creador de la comunidad Ágiles Colombia en el 2010 y también ha sido coorganizador de encuentros nacionales de agilidad en Colombia, pero también apoyando a otras comunidades y eventos en Latinoamérica, particularmente en México, El Salvador y ya también en Argentina porque anda por allá. Bienvenido, Luis. Y de pioneros, les digo, aquí tenemos muchos. También tenemos con nosotros a Víctor García. Él es pionero en las disciplinas de UX o User Experience aquí en México. Él es practitioner desde hace muchos años, es de las primeras voces que tuvimos el gusto de escuchar que nos empezó a hacer conciencia acerca de la experiencia de usuario. Ha sido practitioner en BBVA México, tiene maestría en medios interactivos y un posgrado en agilidad, es Scrum Master certificado por Scrum Alliance, también tiene certificación de SAFe, de Product Owner, Product Management y forma parte del Consejo de Administración del capítulo mexicano de la Asociación de Profesionales de Experiencia de Usuario. De los tres me puedo llevar la hora completa y más de toda la experiencia que tienen. Pero lo importante es que interactúen ustedes con ellos. Lo que vamos a, la dinámica de la Agile Talk es que yo les voy a decir algunas preguntas a nuestros ponentes, las van a ir respondiendo. Cada ponente tiene máximo 3 minutos para contestar. Yo sé que esto puede parecer frustrante para el público porque dicen, oye, 3 minutos es muy poco para escuchar a estos tres grandes, pero créanme que con tanta experiencia y conocimiento que tienen, sabrán sacarle un jugo excelente a esos
3 minutos. Y vamos a tener tiempo también para que ustedes les pregunten. Las preguntas las vamos a dejar hasta el final, pero aprovechen mucho estas 3 cabezas, estas 3 experiencias, porque al final, aunque dicen por ahí que nadie aprende en cabeza ajena, todos aquí podemos aprender de estos 3 grandes. Entonces, queridos compañeros, compañeras, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Voy a ir yo generando el registro gráfico de la sesión para también podérselos compartir. Y primer pregunta, que es la que nos trajo a este tema de los desafíos. ¿Qué desafío consideran que tiene ahora la agilidad para los próximos años, después de los años que ya llevamos de transformación hacia la agilidad y sobre todo después de también la transformación que tuvimos a partir de la pandemia? Y vamos a comenzar, por favor, con Alan. Dale, vamos, ¿me escuchan bien, no? Sí. Muy bien. Súper, ahí vamos. A ver, arranco en general con la primera parte, ¿no? De lo de los años de transformación. Si bien es cierto que hace varios años que ya prácticamente todas las organizaciones iniciaron de una u otra manera un camino de transformación hacia la agilidad o conteniendo la agilidad, creo que esas transformaciones adolecen en la mayoría de los casos de una superficialidad en el cambio, o sea, un cambio que ha sido mucho más de forma que de contenido. Y resumiendo, creo que el gran desafío está en la profundización, o sea, que ese cambio sea mucho más profundo para que termine dando los beneficios que esperaban esas mismas organizaciones de la agilidad cuando la fueron a buscar, que tal vez por eso genera hoy en día en muchas organizaciones o muchos sectores de organizaciones algunas decepciones, la agilidad. Y para que la transformación sea profunda, yo creo mucho la idea, en su momento la aprendí de Craig Larman, sobre todo, principalmente Craig Larman, de que el cambio cultural debe ser precedido por un cambio estructural. O sea, que lo que creo que está faltando son cambios más profundos de estructura en las organizaciones, haciendo un raconto muy rápido de cambios estructurales que yo creo que tiene que haber y que no veo en el grueso de las organizaciones. Tiene que ver con definiciones de éxito que premien outcome, maximización de outcome y minimización de output, cambios estructurales en donde se maximice la autonomía de los equipos, para lo cual es fundamental cambios estructurales a nivel talento, recursos humanos. Para poder tener autonomía, la gente tiene que poder desespecializarse, para eso tienen que cambiar los career paths, para que esos equipos autónomos tengan colaboración. Tenemos que cambiar la parte de recursos humanos y talento y evaluar grupos y no individuos. Esto puede estar sustentado con una gran inversión en automatización, y todo esto lo que requiere es algo que en mi experiencia no hemos logrado demasiado, que es que las cabezas de esas organizaciones entiendan profundamente qué es la agilidad y para qué está pensada. ¿Cómo viene, Van, el tiempo? Ayúdame mostrándome un segundito. Ya estoy, ¿no? 10 segundos, un poquito más. Cortito en concreto con la pandemia, creo que lo más obvio nos está obligando a virtualizarnos, y eso le mete una complejidad que no teníamos necesariamente a la comunicación. Excelente, Alan, muchísimas gracias. Luis, ¿tú qué opinas? Uy, bueno, creo que esa pregunta, cuando me la compartiste, a mí me puso digamos, en una reflexión más desde el camino que yo estoy atravesando, y, y como que encontré varias dimensiones de la respuesta, ¿sí? Porque el cambio en las organizaciones hoy tiene que ver con la mirada que yo tengo de la organización, donde siento que hace falta gestionar impactos,
¿m? Y, y creo que mi mirada está puesta hoy más y muy alineado con lo que dice Alan, en justamente que los líderes, por ejemplo, tengan una mirada más sistémica de la organización. Es un tema que venimos hablando desde hace muchos años en la agilidad, pensamiento sistémico, la mirada sistémica. Pues yo creo que realmente incluso haciendo una autocrítica a estos conceptos que llevan desarrollándose durante tantos años ya en el mundo, en el agilismo nos ha faltado justamente como incorporarlos más de fondo. Y eso también tiene que ver con el ensayar y el probar cosas que en el tiempo tienen un resultado, pero que termina como apagándose o termina cayendo un poco en el status quo de lo que había antes o termina reconvirtiéndose en otra cosa. Y creo que eso se debe justamente a que los líderes hoy siguen manteniendo una mirada reduccionista de cómo funcionan las organizaciones y también cortoplacista. O sea, como que queremos el resultado rápido y el resultado pensado en reduccionismo, justamente en buscar soluciones simples a problemas que son complejos. Y todavía no hemos entendido esto cómo se integra. ¿No? Entonces creo que ahí hay un desafío bastante importante en términos de llevar esa mirada sistémica a las organizaciones y yendo un poco más allá de eso, y que es algo que también me he encontrado con otros agilistas que empezaron como también a compartir eso, es la agilidad al servicio de qué está, ¿sí? Al servicio de organizaciones que hoy siguen como sosteniendo modelos que tal vez hoy no son tan beneficiosos para cuidar la vida en el planeta. Esa es una pregunta que he encontrado que cada vez se está haciendo más en ciertos contextos, sobre todo en Europa, y hay movimientos que ya están hablando de agilidad sostenible o agilidad regenerativa, y creo que la agilidad también tiene que moverse en Latinoamérica un poco hacia esa mirada, ¿sí? Creo que ese es uno de los puntos que está todavía por desarrollarse. Y de hecho hace poco vine a un evento, la Agile Open Camp en Bariloche, donde justamente hablábamos de eso, ¿no? Cómo llevar la mirada regenerativa hacia las transformaciones ágiles para que los cambios hagan más sentido. Excelente, Luis, muchas gracias. Víctor, adelante. Hola, hola Vane, hola a todos, hola Alan, hola Luis. También hice mi tarea como Luis y traté de reflexionar la pregunta para llegar con una respuesta lo más atinada posible y yo apunté 2 desafíos, ¿no? Respecto al tema de transformación, creo que el desafío más grande que tienen las organizaciones es generar mayor capacidad para adaptarnos a ser adaptables, ¿no? Y con el perdón del cantinfleo que estoy proponiendo, eso básicamente significa, o pretendo que signifique, que hubo un punto de inicio, como dice Alan, ¿no? En donde detonamos la transformación organizacional, cultural, digital en nuestras empresas y organizaciones, y pensamos que el gran cambio era transitar de un pensamiento tradicional, jerárquico, lineal, a una mentalidad ágil, ¿no? Y formar equipos ágiles y adaptar prácticas ágiles. Pero lo que yo veo que está ocurriendo hoy día, después de algunos años de procesos de transformación, es que las empresas no terminan de transformarse en el sentido de la promesa que pretendíamos dar, que también mencionó Alan, pero mientras estamos en el proceso de transición de oruga a mariposa, resulta que ahora necesitamos convertirnos en otra cosa, ¿no? En un halcón, en un águila, en cualquier otra cosa, y estamos a la mitad de una transición entre empresa tradicional y ágil, pero a la vez las necesidades del mercado siguen cambiando, las necesidades de los clientes siguen cambiando, los procesos organizacionales, las estructuras, la visión sistémica sigue cambiando, y eso nos pone en un punto en el que necesitamos adaptarnos a nuestras propias adaptaciones, modificarlas en el camino y hacer transiciones que quizá no esperábamos antes, ¿no? Y respecto al otro que preguntas con el tema de la pandemia, y no sé qué tan relacionado pero creo que es
un desafío bastante importante y la pandemia lo ha revelado, es que necesitamos, como decía el buen Jorge Abad, desescalar lo que hemos ya escalado en cuanto a complejidad de la agilidad, ¿no? Scrum para un equipo construyendo un producto, Scrum de Scrums para varios equipos construyendo un producto, LES, Nexus, Safe y todos los que ustedes quieran, lo que han hecho, lo que han provocado es que hay un escalamiento de la agilidad en donde las prácticas, los procesos se van agregando y cada vez es más difícil tener esta visión sistémica que decía Luis, ¿no? Yo creo que el camino va un poco hacia lo de quizá un poco lo de Unfix de Jürgen Apelo, quizá un poco de Team Topologize, es decir, como encontrar estructuras mínimas que nos permitan generar ese nivel de adaptabilidad deseado y más bien sobre una estructura mínima ir agregando cosas que nos permitan movernos con cierta fluidez, animarnos a probar más, a experimentar más. Y la agilidad yo creo que va un poco por ahí. Excelente, trainers, aunque suene ahí el sonidito, ustedes, si tienen algo más para completar la idea, pueden continuar, no los voy a penalizar, no se preocupen. Es que genera usted miedo, señorita Vane, o sea, ¿Qué así, pasó? así Pero tú porque me conoces, los demás no. Muy bien. Pues bueno, ya hablamos de desafíos y creo que ya salieron algunas preocupaciones. Les recordamos a quienes acaban de conectar que va a haber un momento para contestar las preguntas de todos los asistentes ahí al final de nuestro panel. Y ahora vamos a comenzar con Luis la siguiente pregunta. ¿Cuál es la preocupación más frecuente que les plantean a ustedes cuando están dando cursos? Siempre hay preguntas de teoría, que de algún concepto, pero generalmente se tienen ciertos alumnos y alumnas que cuando levantan la mano es porque algo les preocupa, que lo que estamos diciendo igual y no se puede dentro de la organización o no sabría cómo, o me preocuparía una nueva práctica de la que me están enseñando. Entonces, Luis, compártenos, ¿qué preocupaciones externan tus alumnos y alumnas y qué les respondes? Sí, esto yo lo llevo incluso más allá de alumnos que vienen a un curso, que más sobre todo en temas de consultoría, que también muchas veces terminan siendo alumnos. Identifico como dos grandes grupos. Uno es el de las empresas que ya llevan un camino recorrido en la agilidad, o sea, empresas que ya llevan 4, 5, 10 años trabajando en agilismo o más, que ya han pasado por varias olas, que ya han experimentado con varios frameworks y que incluso ya han formado, capacitado, ya han experimentado que funciona el agilismo. Y la pregunta que más recibo hoy de estas empresas es, ¿cómo hacen para que esto sea sostenible en el tiempo? Porque lo que ha terminado pasando en muchas de ellas es que capacitaron un montón de talento y con el tiempo lo que pasó es que se fue. Y se fue y quedaron en un punto casi que más atrás de donde estaban antes, porque esa gente que tenía toda la experiencia, pues ya no está, y las organizaciones no estaban preparadas para que esas personas se fueran, ¿sí? Por temas de mercado, por temas de crecimiento, por temas incluso económicos. Las personas terminan moviéndose. Entonces la sostenibilidad se vuelve un desafío grande. Y mi respuesta más común ahí, primero, sabiendo que no hay recetas, ¿sí? O anticipando que no hay recetas y que esto no es ni mucho menos una bala de plata, uno de los patrones que más recomiendo o impulso es la generación de comunidades de práctica emergentes. Sí, que hay como 3 palabritas juntas que probablemente las hemos escuchado, pero que juntas no es tan común. Porque solemos llamar comunidad a cosas que, ahora que he estado estudiando tanto el tema de temas complejos, me he dado cuenta que no son comunidades. Nosotros, por ejemplo, la comunidad de Ágiles Colombia o de México son más redes donde las personas entran, buscan información, piden ayuda y luego salen, ¿sí? Pero cuando hablamos de comunidades de práctica, estamos hablando de grupos de personas que tienen 3 características, básicamente, que tienen un dominio que quieren desarrollarse, ¿sí? En el que quieren desarrollarse, un dominio específico, y ahí
escoja cualquiera. Otro es que están comprometidos, fuertemente comprometidos. O sea, tienen un compromiso con hacer tareas, con hacer actividades, no solamente con ir a un webinar, sino con comprometerse en hacer cosas, en preparar temas, en discutir y en ayudarse unos a otros. Y la tercera es que tienen su práctica, ¿no? Básicamente que tienen un desarrollo compartido de la práctica en el tiempo. Esto es lo que yo promuevo como comunidades de práctica y emergentes, porque no se trata entonces de crear una área nueva o un equipo nuevo o un squad nuevo dedicado a esto, sino que esto emerja en función de cuál es el desafío por el que está atravesando la organización, que probablemente en un momento dado sea el entender que es Scrum. Sí, y creemos una comunidad de práctica para entender el marco de trabajo, pero eso después puede cambiar y puede mutar a otro tipo de comunidades. Creo que eso funciona mejor que los procesos lineales de capacitación o de formación, donde básicamente seguimos sosteniendo una mirada mecanicista de cómo se promueve el conocimiento, se propaga el conocimiento en las organizaciones. Y eso pues creo que ayuda a que las prácticas sean más sostenibles en el tiempo, Vane. Ya Excelente. me Y bueno, sonó la chicharra. especialista en comunidades aparte. Sabe de lo que habla, Luis. Muy bien. Víctor, ¿y a ti qué preocupaciones te dicen? Cuéntanos. Dígame usted, Bigman, porque si no siento que si me dice Víctor me Es está regañando cierto. más. No, Sí, con señor. Usted cariño, por sabe lo favor. que lo quiero. Víctor Igual, por García, favor. Bigman para todos. De una vez para que los demás Bigman para también los te digan cuatro. así, para cuando te preguntan. Entonces, repito, querido Bigman, ¿y a ti qué preocupación es la más frecuente que te dicen tus alumnos y alumnas? Pues también hay un entorno bastante variado, diría yo, y creo que la pregunta que más me repiten o la frase con la que casi siempre inician las preguntas, en mi caso, tiene que ver con cómo integro tal cosa, ¿no? Quizá por el tipo de temas que yo suelo compartir, que tienen más relación con experiencia de usuario, design thinking, centricidad en el cliente, Lean UX y ese tipo de cosas. La agilidad pareciera que es un tema que se tiene que como embonar, integrar, ¿no? Y como dice Luis, ¿no? Un poco dando respuesta a los planteamientos de cómo integro Design Thinking en Scrum, cómo integro Lean UX en Kanban, ¿no? Cosas por el estilo. Yo lo que he percibido mucho es esta falta de esencia, ¿no? O esta contrariedad en el entorno de adaptación o de adopción de la agilidad, ¿no? Cuando alguien pregunta cómo integra algo esperando tener una respuesta predictiva, rígida, mucho más ceñida, digamos, a un concepto de metodología como tal, yo lo que he percibido es que pues ocurre lo mismo, ¿no? Ocurre una de dos cosas casi siempre, ¿no? O esa persona está adquiriendo un conocimiento, pero está inmersa en un entorno de gestión tradicional o de una empresa, organización tradicional, que está buscando adaptar prácticas ágiles en un entorno de alta incertidumbre, ¿no? Y ahí es cuando no encaja la cosa o cuando pareciera que hay ciertas contradicciones. ¿A qué te refieres con un sprint en donde tengamos un incremento potencial de producto, ¿no? Si mi proyecto tiene, no sé, ¿no? Una fase de planeación, etcétera, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Un entorno tradicional, se quiere adaptar prácticas ágiles, pero el entorno sí es de incertidumbre, ¿no? Sí realmente estamos sujetos a contexto de mercado, etcétera. Entonces, ahí es donde parecería haber una contradicción. Y el otro escenario, el otro entorno que también despierta muchas dudas es en donde queremos en una organización, en un equipo de trabajo, empezar a adoptar prácticas ágiles en un entorno sumamente predictivo, en donde ya hay una solución definida, en donde hay un CADO conocido, un cliente o usuario final conocido. Entonces, no hay necesidad de adaptación al cambio, ¿no? Entonces, ciertas prácticas o ciertos procesos como la experimentación, el aprendizaje validado, pareciera carecer de sentido y pareciera que es un esfuerzo como innecesario, adicional, ¿no? Entonces, quienes plantean esas dudas generalmente es porque están tratando de aplicar un conjunto de prácticas, métodos en un entorno o en un contexto
que no lo requiere, que no lo demanda, o están en un contexto definido, acotado, en donde las prácticas emergentes pues no hacen ese sentido o no tienen ese nivel de aplicación, ¿no? Entonces, yo creo mucho en esto que mencionó Alan hace ratito respecto al tema de la autonomía, de la especialización, en donde creo que los planes de carrera de hoy día de muchos entornos profesionales, llámese desarrollo, temas de producto, temas de management, van a orientarse más a una capacidad, otra vez, ¿no? Como sistémica, como más holística, más transversal, en donde los niveles de especialización serán necesarios en ciertas capas, pero volveremos, siento yo, en algún punto al tema de la generalización o de ser un generalista especializado, ¿no? Alguien especialista en la generalización, alguien que pueda comprender una visión mucho más 360, punta a punta, end-to-end, no solamente de los marcos de trabajo, sino más bien de los ciclos de vida de producto, de los cambios a nivel transformación organizacional, y en donde se completa esta integración de forma un poco más natural, ¿no? Y no tan forzada. Excelente, mi Big Man, muchas gracias. Y Alan, tantos años de dar cursos y tantas preocupaciones. Cuéntanos cuáles o son las más frecuentes y cómo los calmas. Yo, la verdad que pensando, creo que hay tengo como una pregunta más general y una más en particular que no la suelen hacer explícitamente de esa manera, pero creo que es como la pregunta que está detrás de un montón de otras preguntas. La pregunta más general creo que es, ¿cómo hago para que suceda, para obtener todos esos beneficios de los que me estás contando, que me va a traer la agilidad, sin cambiar nada de lo que tengo ahora? Nadie hace esa pregunta, ¿no? Exactamente con esas palabras, porque hacer la propia pregunta se daría cuenta de que no tiene mucho sentido, pero en el fondo, inconscientemente, se va disfrazando del, pareció lo que decía Bigman, ¿no? O sea, tengo estructuras muy, muy tradicionales, planes, fases, etcétera, y me gustaría obtener todas estas ventajas que me estás contando sin cambiar nada de eso. En particular, creo que hay una que tal vez se repite mucho, que también no se suele preguntar exactamente de esa manera, pero creo que es muy usual, que sería, ¿cómo hago para saber exactamente cuándo termino? ¿No? O para saber exactamente qué voy a entregar cuando termino y cuánto va a costar, digamos. Y lo que me parece interesante de esa pregunta tiene varias aristas. La primera es que, exagerando un poco, si bien hay buenas técnicas interesantes de estimación, o sea, la predictibilidad en un buen desarrollo ágil tiene que ser creciente si uno logra ir acotando la complejidad, salvo que esté en un entorno realmente volátil. A pesar de eso, no es que la agilidad o Scrum en particular no me permite saber cuándo termino, sino que yo voy a buscar Scrum, la agilidad, porque no sé cuándo voy a terminar. ¿Se entiende? Es al revés. Que tiene que ver, en concreto, digamos la respuesta que yo suelo dar a la pregunta más general, o de vuelta, generalizando mis respuestas, la respuesta siempre es, lo que necesitamos es humildad intelectual. Humildad intelectual para aceptar la complejidad que está de fondo. Si el problema es realmente complejo y yo lo encaro con humildad, o sea, yo digo, a pesar de haber estudiado un montón y de haber tenido mucha experiencia y de tener 5 premios Nobel en el equipo, igual no podemos entender el problema de punta a punta, y por eso tenemos que encararlo bajo la premisa de que nos vamos a equivocar. Si sabemos que nos vamos a equivocar, entonces, por ejemplo, no sé cuándo voy a terminar y voy a ir tratando de hacer cortes pequeños. La paradoja de encarar un desarrollo con cortes pequeños, yo lo llamo corte orgánico, y hacer pequeñas entregas, cada una en sí misma consistente y que me permita acelerar el aprendizaje, lo paradójico que tiene eso es que cuanto más finitos haga esos cortes y más abarcativos sean, menos va a necesitar mi organización, menos me va a exigir que yo dé una estimación a largo plazo. ¿Por qué? Porque como puedo dar una entrega que da valor enseguida, la organización enseguida va a ir entendiendo que no hace falta predicción a largo plazo, sino con ese pequeño entregable
lo pongo en algún entorno productivo, obtengo los beneficios si es que los hay, y aprendo si debo continuar o debo girar mi estrategia. Excelente, Alan, muchísimas gracias. Y bueno, ya vimos desafíos, vimos preocupaciones y ahora confusiones. Ya 22 años de la creación del manifiesto, ya más de una década que en Latinoamérica esto hizo boom y de repente tenemos que estar aclarando algo que uno pensaría que ya debería de estar muy claro. Dentro de este mar de confusiones por la transformación, por estar acostumbrados a trabajar de manera predictiva, ¿cuál es la confusión que ustedes más tienen que aclarar? Y vamos a empezar por Big Man. ¿Qué te dicen esos confundidos y confundidas, Big Man? Cuéntanos. Pues hay mayores confusiones en el amor, en la amistad, en la vida, que en temas... Prefiero aclarar lo de la agilidad, porque el otro está todavía más difícil. La otra está un poco más complicado y ahí sí en 3 minutos está canijo, ¿no? Pero bueno, quiero aclarar que mi respuesta la tengo acá en un post-it y no ensayamos a Luis y yo las respuestas ni nada por el estilo, pero coincido mucho en lo que acaba de mencionar Alan, ¿no? La confusión más grande que tengo que aclarar, y yo voy a poner de ejemplo Design Thinking, que es el tema que más suelo aplicar en formaciones y demás, pero pónganle el nombre que ustedes quieran y van a ver que cobra mucho sentido, ¿no? Siempre insisto, ¿no? Design Thinking es para abordar problemas complejos, ¿no? Y este tema de la complejidad sigue siendo 10 años después, 14 años después, 25 años después, algo que no termina de arraigarse, ¿no? Si usamos Design Thinking para resolver un problema simple, es un desperdicio, ¿no? Y les digo, quiten la palabra Design Thinking y pongan Scrum, Kanban, lo que ustedes quieran, ¿no? Si resolvemos problemas simples con marcos de trabajo que intentan abordar la complejidad, pues es un desperdicio, ¿no? Pero seguimos sin identificar ese entorno de complejidad en nuestros equipos o organizaciones, ¿no? Siempre digo, ¿no? Design Thinking es un mindset centrado en las personas, pero seguimos confundiendo mucho qué significa centrarse en las personas, ¿no? ¿Significa crear un canvas de mapa de empatía o significa tal cosa, ¿no? Entonces yo tengo que aclarar que si no involucramos a las personas, a los usuarios o clientes finales de cualquier producto o servicio que estemos creando, Design Thinking sería una mentira, ¿no? Porque simplemente estaríamos diciendo que usamos Design Thinking como si fuera un sinónimo directo de contacto real con clientes o usuarios, ¿no? Y la tercera cosa que siempre tengo que aclarar es que por más que digamos, y Luis, perdón, Alan lo acaba de decir, ¿no? No podemos decir cuándo termina de usarse Scrum, o no podemos decir cuándo empieza una cosa o una fase y empieza la siguiente. Design Thinking, por ejemplo, es un proceso que decimos mucho, no es lineal, es altamente iterativo, es incremental en estas entregas cortitas pero frecuentes, ¿no? Pero sigue causando tremendamente confusión y sigo teniendo que aclarar que si Design Thinking solo lo usamos una vez y lo recorremos de manera lineal, entonces es un teatro, ¿no? Es una falacia y estamos engañando a la organización, al equipo y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parece que la esencia sigue siendo la misma que mencionó Alan, ¿no? Hace ratito. Temas de confundir los entornos complejos, temas de no entender entrega temprana y continua, y temas de realmente enfocarnos en lo importante, ¿no? Que es creación de valor cumplir el propósito de una organización, ¿no? Que siempre está asociado a sus clientes. Listo, mi Vane. Muchísimas gracias, Big Man. Y ahora, Alan, de este mar de confusiones, a veces ya dices, a ver, igual ya en este grupo ya la tengo, seguramente me van a volver a preguntar lo mismo, o cuando te preguntan, detectas que la gente está aún confundida, aunque uno les mande el manifiesto y les mandes las guías, hay confusiones. A ti, Alan, ¿qué es las confusiones que con más frecuencia ves?
de vuelta, digamos, y voy a tratar de no repetir mucho sobre lo que dijo Bigman, pero tiene que ver, creo, con una subestimación de la complejidad, la confusión meta más grande. Después, como casos concretos que se me ocurren, no sé el ranking, pero, por ejemplo, una confusión muy grande que suele haber, el framework de trabajo sobre el que más me baso para explicar es Scrum. Una confusión muy grande a la hora de hacer productos digitales es que se puede hacer bien Scrum perdón, sin invertir, por ejemplo, fuertemente en automatización. O sea, como que no hay ninguna relación entre las dos cosas, que uno puede hacer un buen desarrollo iterativo incremental orgánico sin hacer nada al respecto de la automatización. Otra confusión muy frecuente, nada que ver, con respecto a los roles, pero que está conectado, me parece, con el tema de la subestimación de la complejidad, tiene que ver con el rol del Scrum Master y en particular esa asociación, ese mapeo que se hace, inconsciente pero súper universal, del Scrum Master como el PM, el gerente de proyecto 2.0 del siglo XXI, el PM con buena onda. Y hacemos generalmente un ejercicio en el curso, en los cursos, en donde tratamos de pensar, la gran pregunta sería, si no hubiera un rol de PM en un equipo que hace Scrum, que de hecho en Scrum no existe, ¿quedaría alguna de sus responsabilidades huérfanas? Y en el ejercicio lo que terminamos viendo es que los roles de Scrum que más naturalmente tomarían lo que eran las responsabilidades del PM son, para los aspectos más tácticos de ese rol, los developers, y para el aspecto más estratégico, el PO. O sea, la conclusión que sorprende mucho, incluso a gente que uno hasta ese momento en el curso había visto que había entendido bastante bien los conceptos y que tenía muchos años de práctica, es que no solo no hace falta un PM para hacer bien Scrum, que eso a veces sería más sencillo, sino sobre todo la otra conclusión, que es que el rol de Scrum que menos se parece a, que menos relación tiene con el PM es el Scrum Master. O sea, es el rol que no tiene absolutamente nada que ver, tiene incluso menos que ver que el de developer y que el de PO. Eso genera como una nueva confusión, ¿no? A la hora de tratar de aclarar la confusión anterior. Y creo que otra confusión grande, y después creo que lo voy a enganchar con la próxima pregunta, que es la de la práctica de agilidad que más me gusta enseñar, que últimamente lo que más me gusta enseñar es User Stories, y creo que la principal confusión tiene que ver con las User Stories, que se la considera la nueva forma de especificación, o sea, los casos de uso con onda, casos de uso del siglo XXI, y termino de contar la idea cuando cuente lo próximo. Excelente. Lo bueno es que va ligada ahí las preguntas y ahorita van a ver, hay unas preguntas muy buenas ahí de nuestras participantes, entonces vamos a poder redondear algunas respuestas. Luis, ¿qué confusión te plantean o qué confusiones tú detectas más frecuentes? Bueno, una que en los últimos años ha venido cada vez más en boga, y también como para no repetir un poco, que alineo con muchas de las que trajeron Alan y Bigman, es la del famoso cambio de mindset, ¿no? Que es que te contratan o quieren formaciones para hacer el cambio de mindset hacia la agilidad. Y quieren que esto pase en un mes. Y vamos a hacer una formación de 8 horas, cuando no es menos. Y bueno, de ahí empezamos a aclarar un poco qué significa esto de cambiar el mindset, ¿no? Incluso que en los últimos tiempos se ha aprendido que el mindset no se cambia. La misma palabra de mindset es como la definición de un modelo mental fijo, ¿no? En inglés la traducción literal, y que realmente lo que nosotros cambiamos son paradigmas de pensamiento, que básicamente son como esos patrones de comportamiento, patrones mentales que hemos aprendido en toda nuestra historia profesional, el que están profundamente arraigados. ¿Y cuál es la confusión? Que nos enfocamos mucho en lo táctico, en la práctica, pero sin entender mucho qué es lo que está detrás de la práctica.
Un ejemplo que uso frecuentemente para explicar esto es con las reuniones de la típica daily meeting, ¿no? Que yo en la práctica puedo decir, ok, estamos haciendo la daily meeting y contestamos las 3 preguntas y listo, ¿no? Y resulta que yo puedo medir si estoy cumpliendo con este evento de Scrum y sí, efectivamente, todas las semanas se cumplió, todos los días hacemos la daily meeting a la misma hora, en el mismo lugar. Y podemos decir que estamos haciendo la práctica, pero el cambio de mindset viene en entender para qué se hace la práctica, cuál es el problema que quiere resolver este evento. Y ahí surge justamente la resolución de impedimentos de forma temprana y surge también la colaboración, porque no es solo la detección en este caso, ¿sí? Sino también que haya ofrecimientos de ayuda. Entonces, si, por ejemplo, de forma emergente no surgen ofertas de ayuda a impedimentos en los equipos, yo les pregunto siempre, ¿para qué están haciendo la daily meeting? ¿Sí? Y eso ya es un cambio de modelo mental. ¿Sí? El entender que las prácticas responden justamente a un problema que tiene la organización. Lo que pasa es que muchas veces usamos la práctica sin entender qué problema estamos buscando resolver con esa práctica. Y ahí te podría hablar de otros modelos mentales que, por ejemplo, que he visto que funcionan o que está bueno elevar, como los que plantea Caroline Taylor en su famoso Agile Culture Report, que yo lo sigo mucho, que es justamente el mindset de curiosidad, ¿sí? Pasar de esta creencia de que creer que tenemos todas las respuestas a un mindset de ¿por qué no puedo indagar más un poquito para entender qué es lo que quiere el usuario? ¿Sí? Otro modelo mental muy fuertemente arraigado es el de que las personas no son responsables, entonces tengo que estar constantemente monitoreándolas o supervisando. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar la creencia de que sí, las personas efectivamente sí pueden cumplir? ¿Y cómo definimos un contexto para que eso pase, sea con tableros Kanban o con cualquier otro artefacto o práctica ágil que nos pueda ayudar? Otra es la del trabajo en equipo colaborativo, que normalmente creemos que la colaboración es simplemente sentarse y hacer cada uno lo suyo, ¿no? Y eso en el mundo de la agilidad, pues nada más lejos de la realidad. Buscamos trabajar en función de lograr un objetivo compartido y ahí no necesariamente medimos el resultado individual, sino medimos el resultado colectivo. Y así nos estamos acercando a este producto o a esta solución que necesita nuestro cliente. Lo que estamos entregando sí es justamente lo que le resuelve el problema al cliente, enfocado a trabajar más en outcomes, ¿sí? O en cambios de comportamiento que generen valor al usuario y no en outputs que simplemente entregas y nada más. Y la dejo hasta ahí porque si no, seguimos, Vane. Muchas gracias, mi Luis. Y última pregunta para que siga encarrerado Alan con lo que nos estaba contando de las historias de usuario. ¿Cuál es la práctica de agilidad que más les gusta enseñar y por qué? Ahí va, eso fue cambiando con el tiempo, pero como he empezado a decir antes, lo último tiene que ver con las historias de usuario. Digamos, la confusión más macro creo que tiene que ver con pensar, entender que que un pequeño capricho personal, yo creo que la mejor traducción de user story es relato de usuario, más que historia. Yo creo que historia, a pesar de que es correcto, tiene más que ver como con la antigüedad, digamos, y yo creo que para la principal confusión con respecto a las historias o relatos de usuario tiene que ver con que se entiende que es la nueva forma de especificación. Y las user stories, creo yo, no son una forma de especificación. La user story escrita en sí. La user story es una herramienta de cambio organizacional, porque el objetivo que tiene la user story no es, digo, el malentendido más básico, creo que es que por alguna extraña razón, las personas que escuchan lo que es una user story ahora van a poder explicar algo que antes no se podía explicar en 10, 15 páginas de casos de uso, se puede resumir ahora con mucho más claridad en un tweet, con 140 caracteres, ¿no? Porque vamos a convertirnos en poetas haiku capaces de resumir la esencia del universo en una frase.
Y creo que el gran malentendido de fondo es que seguimos asumiendo que la comunicación entre quien necesita y quien construye debe seguir haciéndose por escrito. La user story lo que va a cambiar, lo que tiene que lograr cambiar es quién habla con quién y en qué momento. Al ser tan pequeñito el espacio para escribir, no da igual, digamos, creo que el gran detector de que estamos entendiendo mal lo que son las user stories es cuando alguien dice la frase, las user stories no se entienden. Porque lo que está dando a entender, tenemos que tomar un curso de redacción de user stories. Mis user stories, cuando las escribo, nadie las entiende. Todos esos son síntomas de que no entendimos qué eran las user stories. La user story, la tarjetita en sí, es pequeñita, es ínfima, porque es un límite. La agilidad en términos generales funciona para mí, muchas prácticas ágiles generan un vacío a partir de los límites. O sea, lo que nos dice la práctica de user stories es, usted no puede escribir más de, supónganse, 140 caracteres. Le falta mucha información, no hay manera de meter mucha información ahí. ¿Cómo hago para transmitir esa información si tengo un límite? Hay un vacío. Ese vacío, la única forma de llenarlo es con diálogo. Con diálogo cara a cara o lo más similar a eso. Entonces, el grueso, la nueva forma de especificación no es escribir distinto o escribir menos. Es dialogar cara a cara, sin intermediarios, entre quien necesita y quien construye. Entonces, lo difícil de la user story no es redactar distinto, no es tener más capacidad de resumen, sino que es cambiar, generalmente cambiando las reglas organizacionales, en qué momento quiénes van a charlar con quién. En vez de hacer una cadena tipo teléfono descompuesto de quien tiene la necesidad le dice al representante de quien tiene la necesidad, etcétera, 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 hasta que llega alguien llamado PO, pero que no es product owner, que le cuenta a un líder, que le cuenta a un developer, que en algún día le contará a alguien de QA o algo parecido. Muchas de estas personas, eliminando intermediarios, se juntan a dialogar antes de comenzar el sprint. Lo interesante después es que, si uno entiende así las user stories, se da cuenta. Para mí es apasionante tratar de entender una pregunta previa con la que suelo empezar esta explicación es ¿para qué documentamos? Y para mí hay 4 grandes usos de la documentación. Una es para intentar transmitir información por escrito. Problema, casi siempre se transmite mal. Otra es para utilizarla como evidencia en una toma de decisiones, ¿no? Como una evidencia judicial. Problema, lo que está diciendo eso es falta confianza y por ende es difícil colaborar. Otra es para recordar. Nuestra memoria es falible, esa es buena, ese uso está bueno. Y otro es como apoyo a la conversación. Estamos charlando y yo documento, aunque sea esporádicamente, algo en una pared. Entonces el principal uso que uno puede tener de la documentación es el de la memoria. Para eso, lo mejor nunca va a ser la user story. Porque la user story tiene grandes problemas para ayudarnos a recordar de qué se trataba. Lo mejor ahí, el mejor complemento de una user story es BDD. O Spec by Example, o ATDD, o distintos nombres. Ejemplo Gherkin, o técnicas de ese estilo. Creo que Spec by Example y User Story son 2 caras de lo mismo. Y juntas terminan armando una pareja espectacular. Que difícilmente funcione si no hay un cambio en las reglas de la organización. Justito, justito. Muy bien, no, también de historias de usuario podemos hablar mucho. También ahí les pedimos, nos sugieran qué otros temas quieren para seguir con nuestras sesiones de Agile Talk. Y ahora vamos a conocer de todas las prácticas que enseña Luis Mulato. Hoy vamos a saber cuál es su favorita para enseñar. ¿Cuál te emociona? Así como algo. Ay, qué difícil, Vane. Esta fue una de las más difíciles porque me gustan muchas y como decía Alan, eso también fue cambiando en el tiempo. Creo que una de las que más me gustó en su momento fueron los User Story Mapping, la técnica de priorización, porque sentía que digamos que es una forma bastante novedosa de priorizar justamente el trabajo con cortes finitos, justamente que es un cambio radical fuerte a la mirada de planificación o priorización centrada más en fases, como lo se hacía tradicionalmente. Pero si me preguntaras hoy,
¿Cuál es la práctica que más disfruto? Yo creo que no es una práctica, sino que es más un concepto, ¿no? Y ya lo hemos mencionado varias veces acá en este espacio, que es el concepto de la emergencia. Y no emergencia entendido como una urgencia o el carro de bomberos cuando pasa, sino la emergencia entendida como la propiedad que tienen los sistemas complejos que no puede ser anticipada observando las partes, una de las partes de un sistema. Siempre para mostrar un poco, ilustrar un poco el ejemplo, coloco un video de unos perritos, ¿no? Unos cachorritos que los tiene el dueño y pone un plato con leche en el centro. Y todos los cachorritos van hacia la leche a tomar, ¿sí? Y lo que termina pasando es que se juntan todos al tiempo, pero como no entran, empiezan a empujar. Y lo que termina pasando es que empiezan a girar alrededor del plato. Cada perrito quiere entrar a tomar leche. Y eso es un comportamiento emergente. Me he puesto a buscar ejemplos de comportamiento emergente y hay un montón en la naturaleza y estamos rodeados de comportamientos emergentes. Uno que me fascinó también fue el de las colonias de hormigas que cuando tienen algún ataque de algún depredador, que puede ser otra colonia de hormigas o puede ser un oso hormiguero, ¿qué pasa cuando a raíz de ese ataque hay una pérdida muy grande en las recolectoras? Las colonias de hormigas son sistemas bastante jerárquicos y tienen sus roles claramente definidos. Y como no hay un sistema central que esté pendiente de cuántas recolectoras hay, ¿cómo se dan cuenta en la colonia que no va a haber comida dentro de poco para poder alimentarse de todas? Entonces, lo que termina pasando es que hay una regla simple que tienen todas las hormigas y es que eventualmente se intercambian químicos y se encuentran entre ellas. Y pasa que cuando una hormiga se empieza a dar cuenta que hace rato que no se encuentra con una recolectora, ¿sí?, de forma espontánea, levanta la mano y dice, yo voy a ser recolectora a partir de ahora. Independiente de mi rol, puede que haya sido guerrera o cualquier otro rol, va y se vuelve recolectora. Y eso a mí me parece fascinante porque llevado al contexto de la agilidad es cómo generamos nosotros el mejor contexto posible para que emerjan comportamientos alineados con un mindset ágil, ¿sí? Para que emerjan comportamientos de colaboración. No como le digo a la gente que colabore, sino cómo genero las condiciones para que un equipo se sienta inclinado o se sienta digamos que tenga como más a mano el colaborar. Por ejemplo, generar un contexto de confianza, un contexto de alta conexión o de alta seguridad psicológica para que ofrecer ayuda sea algo natural y orgánico. Por ejemplo, quitar los incentivos individuales para que, o al menos mezclarlos con otro tipo de incentivos para que eso no sea un desmotivador de la colaboración. Entonces, a raíz de ese concepto, he empezado a hacer intervenciones mucho más interesantes, no enfocados en la práctica, sino en cuál es el comportamiento que estamos buscando que emerja, sin poder predecir cuál es el resultado final, pero sí buscando es maximizar las condiciones para que eso pase. Eso te Muchísimas diría, gracias, Vale. muchas gracias, Luis. Bigman, también sé que esta pregunta estuvo re difícil. Creo que de los más entusiastas. Cuando uno le pregunta algo a Bigman, te da 8 prácticas. Es como una metedora de práctica. Oye, Bigman, una recomendación para tal cosa y sale la ametralladora. Yo sé que está re difícil escoger solo una, mi Bigman, pero ¿cuál escogiste? Mira, otra vez insisto en que no lo teníamos planeado, no lo ensayamos y aquí está soy mi testigo. transcripción literal de la respuesta que tenía pensada, pero coincido mucho con una conversación que está surgiendo ahorita en el chat, por ahí Ludomir. Hola Ludomir, no sé quién seas, pero gracias por el comentario que pusiste de que la confusión más usual siento que es lo que realmente significa valor, ¿no? Y eso fue lo que yo apunté. No es una práctica como tal, pero sí algo que me gusta mucho compartir, transmitir y enseñar a través de prácticas, métodos, Canvas, etcétera, es entender qué significa valor, ¿no? Porque creo que es una de esas palabras que hemos, como siempre digo, prostituido demasiado en contextos de la agilidad y de la experiencia del usuario, ¿no?
cuando hablamos de business value, valor de negocio, cuando hablamos de confusiones entre el output y el outcome, y además usamos anglicismos para referirnos a estas cosas y todavía suma más dificultad para entender qué significa, para generar entendimiento común sobre eso. Creo que valor entendido como algo que define el cliente o usuario final respecto a cómo un producto resuelve una necesidad significativa en su vida y está dispuesto a cubrir un precio específico a cambio de este, es lo que muchas veces no alcanzamos a comprender, ¿no? Entonces, en mis cursos, sobre todo el de Design Thinking, y no por nada dura 28 horas de formación. Escuchaba a Luis decir, cuando peleamos por 8 horas de formación para un equipo, pues imagínese, don Luis, mi cursito dura 28 horas y aún así mis amigos de Scrum México lo siguen vendiendo. Sé que les cuesta mucho trabajo porque son mucho tiempo, pero de verdad necesitamos provocar esto que dice Alan, ¿no? Que personas que están dispuestas a construir algo conozcan sin intermediarios y de manera directa las necesidades de una persona y a través de ese conocimiento directo y sin escalas, entender cómo generar ese valor, ¿no? Entonces, algo que yo practico en mis cursos y que es un requisito obligatorio es deben de entrevistar a sus usuarios o clientes potenciales, ¿no? Y eso significa literalmente conversar con otra persona que no conozcan, estructurar una guía de entrevista, recolectar notas y dar ese golpe de realidad temprana de un primer planteamiento de alto nivel, de que queremos resolver el mundo y lo queremos resolver de esta forma. Ajá, ya fuiste con usuarios finales a saber si de verdad para ellos es un problema o como dijo el sabio poeta Urbano Arjona, el problema no es problema y en realidad se habla de otra cosa, ¿no? Después llegan con ese aterrizaje de realidad, se ponen a explorar alternativas de solución y un requisito del curso de Design Thinking que yo doy es crear un prototipo real y tangible de sus propuestas de solución y validarlas con usuarios finales en un ambiente como de evaluación de concepto, de evaluación de usabilidad. Y siempre digo que tienen que tener también ese choque de realidad con las personas y poner a su consideración pues el humilde concurso de nuestros modestos esfuerzos, ¿no? De construir con nuestras manos una propuesta de solución, escuchar su retroalimentación y también, como siempre digo en los cursos, y si hay algún estudiante mío aquí no me dejará mentir, siempre les digo que después de una evaluación con usuarios, deben de estar dispuestos a recoger los trozos de dignidad que queden de nosotros en el piso, tener esta humildad intelectual de la que habla Alan Simmons, tener este mindset de la curiosidad y estar dispuestos a iterar, ¿no? De aceptar humildemente que aquella solución que imaginábamos era la ideal para el usuario, desde el modelo mental del usuario no lo es, no le genera valor y a partir de eso replantear cuáles son las necesidades del usuario, cuáles son sus problemas, frustraciones, metas esperadas. Entonces, ahí es cuando todo el mundo, yo que comprende qué significa valor y es lo que me encanta transmitir. Listo, Dale. Excelente. Pues bueno, equipo, estas eran las 3 preguntas, pero derivaron otras. Entonces llegó el momento de ver qué derivó por ahí en el chat. Voy a irme desde el principio para ver qué fue surgiendo. También muy buenos comentarios. Empezamos con un tema sobre el escalado. Ya ven que decíamos esta parte sistémica y pues la problemática que hay, que a lo mejor en esto de escalar robustecimos procesos y creamos más procesos y ustedes hablaron de desescalado. José Carlos nos dice, pienso que el escalado justo va de la mano con el pensamiento sistémico. El escalado es simplemente un intento de atacar ese reto. Puedo estar de acuerdo que el escalado ahora mismo puede ser primitivo o pero incorrecto, pero no incorrecto o fuera del lugar. Queridos ponentes, ¿qué más pueden complementar acerca del escalado y los desafíos que esto tiene? Quien guste responder. Puedo arrancar. No se me amontonen. Vamos venga, a Puedo arrancar. En particular, con respecto al... por las dudas, una aclaración que a veces genera mucha confusión sobre de qué hablamos cuando hablamos de escalar.
para mí escalado en la agilidad se refiere a cuando tengo más de un equipo y intentando construir algo en común, ¿no? En general un producto en común, familia de productos o algo similar. Por lo menos así entiendo en general el escalado. Digamos que algunos de los llamados frameworks de escalado también agregan algunas cuestiones de governance por arriba de eso. Pero como mínimo entiendo eso yo por escalado. En términos de frameworks o ideas, a mí en particular me gusta muchísimo LESS. De hecho, digamos, el primer lugar donde yo escuché hablar de descaling fue hace ya varios años de parte de la gente de LESS. Y ahí veía una pregunta en el chat, no específicamente sobre escalado, o un comentario que decía como que alguien veía un poco una contradicción entre la propuesta de cambio estructural y simplificar. Y yo creo que son, digamos, cambio estructural es cambiar las reglas que hay en la organización. Uno cuando cambia las reglas puede hacerlo para complejizar más, para mantener un nivel de complejidad, pero si quiere simplificar también tiene que hacer cambios estructurales. De hecho, justamente me parece que la gran complejidad organizacional que hay hoy en día se mantiene en buena parte porque no hacemos esos cambios. A mí lo que más me gusta, que la pregunta que creo que trae LESS y Nexus también, que es muy parecido, arriba de la mesa, es como el gran desafío a la hora de escalar es ¿qué hacemos con las dependencias? Y creo que hay dos grandes respuestas para mí, dos grandes estrategias, y algunos frameworks se van más por una y más por otra. Una es, intentamos gestionar esas dependencias, y la otra es, intentamos eliminar esas dependencias. Entonces, la gestión de dependencias es mucho más fácil de hacer mañana, sin generar grandes cambios. Ahora, en un entorno de complejidad, la gestión de dependencias creo que es lo que en Argentina llamamos pan para hoy, hambre para mañana. Es muy a corto plazo, no puedo llegar muy lejos. Para eliminar dependencias tengo que invertir mucho más. Las dos grandes inversiones que uno tiene que hacer, me parece, para eliminar dependencias dentro de un tiempo es invertir en automatización de pruebas e invertir en desespecialización de la gente. Los dos son carísimos porque toman mucho tiempo de mucha gente. Pero trabajando en eso, uno puede después eventualmente empezar a eliminar dependencias, que creo que es la manera más escalable y que permite más desescalado, si quieren, más simplificación organizacional. No sé si sirvió como... Excelente, Alan, muchísimas gracias. Hay más preguntas, entonces, esta está muy retadora. Dice Luis Montaño, ¿qué es Scrum en una sola palabra? Y aquí sí van a contestarlo ustedes porque pues nada más es una sola palabra. Entonces, Alan, que el curso de Scrum es el que más das con nosotros, si te preguntaran esto al iniciar el curso, ¿qué palabra dirías? ¿Una sola palabra? Yo sé, está muy retador. Sin hacer trampa, porque, digamos, o sea, lo más sencillo es decir agilidad. Está difícil. Una sola palabra. A todas las palabras creo que les falta algo. Lo más fácil sería agilidad, pero eso es medio tramposo. Creo que simplificación, pero igual le falta mucho. A ver, vamos a ver si con las palabras de Bigman y de A Luis ver, se complementa. Simplificación. vamos a probar, dale. Bigman, ¿cuál es tu palabra? Y yo también voy a hacer medio trampa porque me voy a la fácil de... ¿Qué tramposos me salieron? A ver, venga. Venga, se vale. Si eligiera una palabra de toda la guía oficial de Scrum para describir Scrum, elegiría empirismo. Ok, muy bien. Simplificación, empirismo. Y en nuestra tercia entra la siguiente palabra, Luis. Pues también vamos a hackear porque bueno, ¿a qué venimos, no? Sí, porque él no es tramposo, él es hacker. Él es hacker.
pues la idea es sumar y no restar, y yo creo que a esas dos palabras le podría faltar una que para mí es como fundamental y que al final termina siendo como uno de los grandes cambios que promueve Scrum para resolver problemas, que sería autoorganización. Ok, No la ponía sí. como solo una palabra, sino mezclado un poco con las otras dos. Muy bien, bueno, ya completando, era una pregunta muy difícil, pero estaba muy buena como para dejarla pasar. Y tenemos otra pregunta que hace Ludomir hacia ustedes tres. Y nos comenta, habla Alan de necesidad de cambio estructural en las organizaciones, pero coincido más con Luis y con Bigman sobre que hay que retomar en su justa medida estructuras más simples, pero ante justo el crecimiento de la adopción de los escalados, donde las organizaciones terminan creando vicepresidencia de agilidad y estructuras complejas, sumando todo lo que ya es complejo. ¿Cómo desmontamos estas vicepresidencias, comités de agilidad de transformación que se tuvieron que montar? ¿Qué nos pueden platicar? Si quieren, yo bajo ese balón porque... Venga, pase directo, tenga, Bigman. Tú luego pasas el balón a alguien más. Sí, claro. A ver, un poquito desde mi experiencia y siendo un representante de un cierto banco azul que ha adoptado la agilidad a escala, lo que yo intentaba expresar hace un momento es que en el escalamiento de la agilidad hemos ido sumando capas a nivel estructuras, a nivel marcos de trabajo, a nivel equipos, a nivel prácticas, obviamente, que obedecen más bien a criterios, como dice Alan, de governance o de llevar a la agilidad más allá de los equipos técnicos o de desarrollo como tal, y tratar de llevar la agilidad, al menos en su esencia, a toda la organización, ¿no? Y eso particularmente este Banco Azul, cuyo nombre no quiero recordar en este instante, está en esa transición, ¿no? Pero creo que en aras de llevar la agilidad a nivel organizacional, los principales marcos de referencia que estamos utilizando, llámese un SAFe, un Nexus, un LES, quizá más, SAFe más para grandes organizaciones, un Lexus LES, un Nexus LES para organizaciones que están un poco más pequeñas o con menos cantidad de equipos. Es sumar, digamos, elementos o prácticas, métodos, conceptos como comunidad de práctica, DevOps, Design Thinking, Customer Centricity, y de toda de ese amalgamiento de prácticas y de procesos y de roles y de artefactos, eventos. Muchas veces la línea, digamos, de conducción, de adopción del escalamiento es de todo este mar de cosas, quita lo que creas que no te va a funcionar, empieza a adoptarlo y conforme vas avanzando ves si le sumas o le quitas más cosas, ¿no? Pero la base es que tomes tu estructura tradicional, jerárquica, lineal, de comando y control, y con el menor dolor posible empieces a tener este cambio estructural, ¿no? Pero la razón, siento yo, que marcos como SAFe se sientan tan pesados o tan densos, es que en esencia buscaron eso, ¿no? Que hacer esa transición de la estructura lineal y jerárquica a una estructura mucho más lean, agile, tuviera la menor fricción posible, ¿no? Es ahí, en ese punto de madurez, en donde siento que el escalamiento nos está obligando a... Ahora sí que nos estamos convirtiendo en aquello que jugamos destruir, ¿no? Como decía el maestro Obi-Wan, ¿no? Pero siento que hay un rayito de luz, un rayito de esperanza en una que parecería hasta ser una especie de antítesis del escalamiento desde ese punto de vista que ponía yo de ejemplo a un fix de Jürgen Apelo o a Team Topologize, que también tiene mucha diferencia, que es, en vez de tener una caja muy grande de cosas o un mapeo muy grande de prácticas
y que más bien quitemos lo que no nos vaya funcionando, pero de entrada el kit, digamos, es a que te lo lleves, el paquete completo. Siento que estas otras visiones van más hacia la esencia, ¿no? ¿Cuál es la estructura mínima? ¿Cuál es el entorno mínimo? ¿Cuál es la topología de equipo más simple que se replica en la mayor cantidad de contextos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de colaboración o de atención entre equipos que también se pueda simplificar al mínimo? Y sobre esa estructura mínima suma aquello que creas poder empezar a abonar sobre ese camino, ¿no? Entonces, sí, con esto también de la aparición de 6.0, creo que se abrió mucho el debate en la comunidad de ¿qué quieres, no? Pastilla roja, pastilla azul. La pastilla roja es un marco de escalado robusto que le quitas cosas, y la pastilla azul es un Agile Topology, es un fix que es estructura mínima a la que le vas sumando cosas, ¿no? Como en la esencia del modelo cultural de Spotify, quizá también parecido un poco a los principios básicos de Nexus, de LES. Entonces, ahí es donde yo creo que está la paradoja existencial o el camino que debemos de tomar, ¿no? ¿Qué alternativa tomamos y qué es lo que realmente buscamos en torno al proceso de transformación, y también en qué madurez estamos, ¿no? ¿Qué tamaño de organización somos? Pues eso diría. Muy bien. Luis, Alan, este tema de escalado, ya nos alcanzó el escalado. Sí, no, yo creo que algo igual había comentado antes sobre esta pregunta, de que creo que creo que la pregunta habla sobre la contradicción entre cambio estructural y simplificación, y creo que no son contradictorias. Más allá de frameworks o escalada, digamos, creo que volviendo, por ejemplo, al tema de para ir con un cambio estructural muy chiquitito que simplifica y sin ir a comparar distintos frameworks o con lo que hablaba de user stories antes, creo que si simplemente elimináramos, que no es cuestión de hacer delete, ¿no? Format C2 puntos, no es tan fácil, pero a todos los intermediarios, a todas las personas que trabajan de intermediario entre quien tiene una necesidad y quien construye, ya simplificaríamos muchísimo, y eso requiere un gran cambio organizacional, porque requiere, por ejemplo, cambiar muchísimo quién habla con quién, cuáles son los roles, cómo los evaluamos. Ahí creo que hay un ejemplo concreto de un cambio estructural que simplifica. Excelente. Muchas veces confundimos transformar con hacer más y se nos olvida que transformar es ser más ligeros. Transformar no es construir, transformar es cambiar. No es lo mismo. Muchas gracias, Alan. Luis. Bueno, yo creo que en general concilio un poco con los frameworks de escalado, en función de que los frameworks al final son modelos organizacionales, y a mí me gusta mucho esta frase que dice que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles, ¿no? Entonces, ¿cómo no enamorarnos de las soluciones y más bien enamorarnos del problema? Como también se lo escuché a Bigman en alguna de las charlas de Science Thinking. Y pensando en eso, creo que yo he encontrado que cuando hablamos de escalamiento o desescalamiento, hablamos de transformación o evolución, uno de los puntos de acupuntura que pueden ser más útiles de los muchos que hay, ahora en pensamiento sistémico encuentro que hay varios, pero creo que hay uno que es clave y que es no menor, es el de la descentralización de la toma de decisiones, ¿no? Que lo hablamos mucho en Management 3.0 con todos estos ejercicios del Poker Delegation y esto, pero que creo que en esencia lo que busca es que las decisiones dejen de ser tomadas de forma tan jerárquica o tan vertical, con roles tan fijos, y se vuelva un tema donde se le pueda entregar más poder a los equipos, ¿sí? Y eso termina volviendo un poco más líquida la organización, en términos de que ese poder también no se consolide, sino que sea más dinámico o más contextual.
haciendo que para ciertos problemas, por ejemplo, podamos crear equipos que de forma emergente tomen esa situación, ese desafío y asuman esa responsabilidad de forma temporal y luego la desaparezcan. Por ejemplo, en alguna charla que hicimos con una organización que tenía problemas con el COE, yo les planteaba que los COE deberían ser estructuras temporales. Sí, los COE no deberían ser estructuras rígidas o fijas con cargos y roles súper fijos, con líderes súper expertos que están atornillados a un rol, sino que deberían ser estructuras más temporales y con roles dinámicos, donde ese liderazgo fuera rotativo. Y eso generaría más un sentido de una estructura flexible que se monta con un fin de desarrollar una capacidad en la organización, pero que en la medida en que la organización va teniendo esa capacidad, deja de tener sentido sostener un COE y se generará otra cosa, pero no sería un COE de agilidad, sino, no sé, lo que la organización vaya encontrando. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con justamente la descentralización de la toma de decisiones y de la rigidez asociada a los cargos o a los roles que las toman. Y que eso, en últimas, hace que estas estructuras tradicionales, incluso los mismos marcos más rígidos o más prescriptivos como SAFe, terminan siendo hackeados por esa toma de decisiones más líquida o más dinámica. Es que a veces también nos enamoramos de los organigramas, ¿no? Hay que De los nuevos enamorarnos organigramas. de los nuevos. Porque aparte hay unos puestos que suenan muy hermosos, pero hay que aprender a soltar. Pues bueno, Enterprise. exacto. Equipo, pues hemos llegado al final de esta Agile Talk, increíble esta hora y media de poder aprender de estos 3 pioneros de agilidad que orgullosamente son parte de los Agile Trainers de Scrum México. Y les estoy compartiendo ahí en el chat un link para quien quiera, lo voy a dejar más bonito, se los prometo, pero para quien quiera los registros de lo que platicamos el día de hoy, por favor llenen ahí para que el día de mañana se les haga llegar este archivo, les digo, más bonito y un poco más completo. Y aprovechar pues para recordar que es nuestro mes de aniversario y pues queremos que festejen con nosotros y aprovechen promociones que estamos haciendo en este marco, estas certificaciones dentro del registro gráfico. También pondré los cursos que tienen Bigman, Luis y Alan con nosotros porque hubo hay varios comentarios de que querían saber más de ustedes, entonces también lo voy a incluir en este registro y pues los que quieran en nuestra página están las promociones de aniversario o también si hay una certificación que en particular les interese pueden escribirnos a info@scrum.mx. Pero no quiero irnos todavía sin que antes nuestros 3 pioneros, Agile Trainers con sello Scrum México cierren. ¿Qué les gustaría, mis queridos ponentes, que quienes los están escuchando no olviden con respecto a la agilidad? ¿Cuál sería este último mensaje de cierre de esta sesión de Agile Talk? Y recordándoles que ahí les estoy dejando de nuevo el link para que puedan descargar el registro de este webinar. También invitarlos a visitar nuestro canal en Scrum México, el de YouTube, porque ahí tenemos sesiones de Agile Talk. Antes Agile Talks, antes de pandemia, eran presenciales, pero ahora pues estamos aprovechando la ventaja de dejar las grabaciones y que ustedes puedan verlas y acompañar. Hay otras charlas de Luis, otras charlas de Vic, otras charlas de Alan y de varios trainers para que nos puedan conocer a todos. Entonces, ¿quién quiere comenzar con este mensaje de despedida? Puedo empezar yo. Ahí está, Alan. Ay, perdón. Que un poco también resumen de varias cosas que estuvimos diciendo los 3 y en los comentarios. Que la agilidad no es un objetivo en sí mismo, sino que es simplemente una serie de ideas y prácticas que tiene como precondición la humildad intelectual y que tiene como objetivo lidiar mejor con la complejidad y por ende con la incertidumbre. Muchísimas gracias, Alan. Bigman, estabas ahí levantando la mano. Sí, porque antes de que
alguien más lo dijera, que quería quedarme con el mensaje que seguramente está también en la mente de Alan, de Luis y de todos los que estamos acá, cuando decimos, ¿no? ¿Con qué te quedas de la agilidad, no? Creo que un ejercicio que hemos disfrutado todos es alguna vez elegir entre los 4 valores y los 12 principios, ¿no? ¿Con cuál te quedas, no? Y creo que en 9 de cada 10 ocasiones, 9 de cada 10 gatos prefieren el de individuos y sus interacciones sobre los procesos y las herramientas, ¿no? Creo que si lo repasamos, si le damos la vuelta, si lo discutimos desde muchas aristas, siempre prevalece ese, ¿no? Las personas hacen los cambios, las personas conducen las transformaciones, las personas construyen valor, las personas entregan ese valor y logran grandes resultados para la organización, ¿no? Acompañados de buenos procesos, buenas herramientas que soporten las interacciones entre esas personas, ¿no? Las conversaciones que se generan. Así que siempre gana ese, ¿no? Y creo que es el favorito de todos nosotros. Nada más que a veces se nos olvida, nos enamoramos, sí, de los organigramas, de los frameworks, de las prácticas y dejamos nosotros mismos un poquito ese valor de lado, ¿no? Así que nunca lo olvidemos, siempre tengámoslo en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿no? Las personas y sus interacciones sobre los procesos y las herramientas. Este consejo les doy porque su amigo Bigman yo soy. Y gracias, Vane, gracias, Alan, gracias, Luis, gracias a todos y todas por este aniversario tan bonito. Muchas gracias, mi Big Man. Luis, ¿qué nos dejas? Bueno, uy, qué pregunta. Yo ando muy existencial por estos días. Padre Felipe, ya 2 años y futuro papá de mi segundo hijo en próximos meses. Estoy bastante existencial con eso. Y yo creo que me gustaría plantearlo en términos como de 2 preguntas. Una es, ¿en dónde estamos poniendo nuestra energía para agilizar organizaciones? O sea, ¿realmente tiene sentido hacer más rápido, más eficiente aquellas cosas que no están favoreciendo la vida en la vida? Y cuando hablo de la vida, no solo hablo de nuestra vida directa, sino la vida de las futuras generaciones que están naciendo, que ya están en camino, que al final son las que van a quedar lidiando con las decisiones que no estamos asumiendo hoy. Me cuestiona mucho eso. ¿Para qué estoy haciendo agilidad hoy en las organizaciones? ¿Sí? Y poniéndolo más en positivo, ¿cómo hacemos para que la conversación de lo ágil abarque los desafíos que realmente hoy como sociedad estamos enfrentando, ¿no? Cada vez el clima está más loco, los temas de desigualdad, los temas de género, que creo que son los temas que están hoy en la calle y que la agilidad también tiene mucho para proponer y para aportar a otro tipo de comunidades y a otro tipo de empresas. Pensando en que hay muchos modelos de negocio que están por desarrollarse ante esta crisis o estas múltiples crisis que estamos viviendo. Hay múltiples modelos de negocio que están surgiendo. ¿Cómo podemos hacer que esa conversación de lo ágil también se vuelque a descubrir esos nuevos modelos de negocio, esos nuevos productos y servicios que van a garantizar un mejor futuro para todos? Eso sería, Vane. Muchísimas gracias, Luis, y sobre todo, muchas gracias a quienes se conectaron el día de hoy y también a quienes después vean esta grabación. Pues son estos primeros, me atrevo a decir, tan solo primeros 14 años de Scrum México y pues queremos seguir celebrando, transmitiendo conocimiento, generando estos entornos de comunidad. Por eso estas sesiones de Agile Talk, para que independientemente de quienes nos siguen en redes o toman nuestras capacitaciones, pues encuentren en estos espacios algo más para que interactúen con los trainers y tengan acceso a estas inquietudes, a esta parte práctica, pragmática, pero también existencial, porque se vale. Y eso también es la transformación. Equipo, ponentes, queridos, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Asistentes, nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente noche.